Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones por todo el mundo. La música para esta sesión la proporcionará un coro del sacerdocio de jóvenes adultos solteros del área de Salt Lake City, Utah. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá la sesión del sacerdocio de esta noche. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Mencionamos con tristeza la muerte del elder Eldred G. Smith, quien falleció en su casa el jueves 4 de abril. El elder Smith, que tenía 106 años, prestó servicio como patriarca de la Iglesia desde abril de 1947 hasta octubre de 1979, cuando pasó a ser autoridad emérita. Estos servicios, hermanos, se transmiten por satélite a los poseedores del sacerdocio en numerosos lugares alrededor del mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio integrado por jóvenes adultos solteros de la región de Salt Lake City, Utah, bajo la dirección de Justin Bills, con Clay Christensen al órgano. El coro dará inicio a esta reunión cantando «Levántate, oh Dios, y brilla». Tras el himno, el elder Ronald A. Rasband de la Presidencia de los 70 ofrecerá la primera oración. Saving might, and prosper each design to
Our dear, loving Heavenly Nuestro Father, querido y amado Padre Celestial, querido Padre, te agradecemos el privilegio y el honor que tenemos de estar aquí reunidos como poseedores del sacerdocio en todo el mundo. Nos sentimos tan honrados, Padre, de tener el sacerdocio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y rogamos que todos podamos magnificar nuestros oficios en el sacerdocio para traer gloria y honor a tu Hijo. Te agradecemos, Padre, por un profeta y rogamos que puedas bendecir al presidente Thomas S. Monson y a su esposa y a sus queridos consejeros a quienes amamos y al quórum de los 12 apóstoles. Rogamos que puedas bendecir a todos aquellos que son parte del sacerdocio, desde el mayor al menor, para que podamos edificar tu reino y establecer tu rectitud en todo el mundo. Bendice a cada abuelo y padre y a los hijos para poder utilizar el sacerdocio en beneficio de sus familias y su prójimo para traer más paz y justicia en este mundo. Rogamos que puedas bendecir a todos aquellos que van a participar en esta reunión del sacerdocio para poder hacer caso de sus palabras, para no ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Y por esta bendición rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro nos deleitará con Más cerca, Dios de ti. Después del himno, tendremos el placer de escuchar al elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles. Y le seguirá el elder Tad R. Callister, de la Presidencia de los 70. Luego, el hermano David L. Beck, presidente general de los Hombres Jóvenes, se dirigirá a nosotros.
Hermanos, es un honor para mí estar con los poseedores del real sacerdocio de Dios. Estamos viviendo en los últimos días, en tiempos peligrosos. Como poseedores del sacerdocio, tenemos la responsabilidad de permanecer firmes, con un escudo de fe, contra los dardos de fuego del adversario. Somos un modelo para el mundo que protege los derechos y las libertades de Dios que Él nos ha otorgado. Defendemos nuestro hogar y también a nuestra familia. Durante mi tercer año de secundaria, un día regresé del primer partido que jugué fuera de mi ciudad con el equipo de béisbol de la escuela. Mi padre se dio cuenta de que durante el largo viaje a casa en autobús, yo había escuchado un lenguaje y visto un comportamiento que no estaban en armonía con las normas del Evangelio. Como artista profesional que era, se sentó conmigo y me dibujó un caballero, un guerrero capaz de defender castillos y reinos. A medida que él dibujaba y leía las Escrituras, aprendí cómo ser un fiel poseedor del sacerdocio para proteger y defender el reino de Dios. Las palabras del apóstol Pablo fueron mi guía. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, si somos fieles en el sacerdocio, recibiremos esta armadura como don de Dios. Necesitamos esta armadura. Jóvenes, sus padres y abuelos nunca afrontaron las tentaciones que ustedes afrontan diariamente. Ustedes están viviendo en los últimos días. Si sus padres querían problemas, tenían que salir a buscarlos. Ya no es así. Ahora, la tentación los encuentra a ustedes. Por favor, recuerden eso. Satanás desea poseerlos y el pecado está a la puerta. ¿Cómo resistirán sus tácticas agresivas? Pónganse toda la armadura de Dios. Deseo enseñarles algo de otra experiencia de mi vida. En enero de 1982, discursé en un devocional en el campus de BYU, en Provo, Utah. Invité a los alumnos a imaginarse que la iglesia era un lado del púlpito y que el mundo estaba a solo 1 o 2 pies de distancia del otro lado del púlpito. Esto representaba la cortísima distancia entre donde se encontraba el mundo y donde estaban las normas de la iglesia cuando yo estaba en la universidad. 30 años más tarde, parado ante los alumnos, les expliqué de la misma manera. El mundo se ha alejado muchísimo. Ya casi ni se alcanza a ver. Se ha alejado tanto, pero tanto como si se encontrara fuera de este edificio y al otro lado del mundo. Lo que nosotros, nuestros hijos y nietos, tienen que recordar es que la iglesia permanecerá firme, pero el mundo seguirá en movimiento. Esa brecha será cada vez más amplia. Por tanto, tengan mucho cuidado. Si juzgan sus actos y las normas de la iglesia basándose en la posición del mundo y a dónde se dirige, verán que no están donde deberían estar. En aquella época no podría haberme imaginado hasta qué punto
y con cuánta rapidez se apartaría el mundo de la doctrina, los principios y los mandamientos que Dios estableció. Aún así, las normas de Cristo y de su Iglesia no se han alterado. Como lo dijo él, la verdad permanece para siempre jamás. Cuando comprendemos y aceptamos esto, estamos preparados para afrontar la presión social, la burla e incluso la discriminación que vendrá del mundo y de algunos que se llaman a sí mismos amigos. La mayoría de nosotros conocemos a alguien que diría, si quieres ser mi amigo, tendrás que aceptar mis valores. Un verdadero amigo no nos pide que escojamos entre el Evangelio y su amistad. Utilizando las palabras de Pablo, a estos evita. Un verdadero amigo nos fortalece para que permanezcamos en el camino estrecho y angosto. El permanecer en el camino del Evangelio de mandamientos, ordenanzas y convenios nos protege y nos prepara para hacer la obra de Dios en este mundo. Cuando obedecemos la palabra de sabiduría, nuestro albedrío queda protegido contra tentaciones como el alcohol, las drogas y el tabaco. Al pagar nuestro diezmo, estudiar las Escrituras, recibir el bautismo y la confirmación, vivir de tal manera para tener la compañía constante del Espíritu Santo, participar de la Santa Cena dignamente, obedecer la ley de castidad, prepararnos y recibir el sacerdocio de Melquisedec y concertar convenios sagrados en el templo, estamos preparados para servir. En el templo nos preparamos para vivir la ley de consagración y prometemos cumplirla. Los jóvenes que están en condiciones de hacerlo comienzan a vivir esta ley al procurar servir en su llamamiento misional, dando el diezmo de los primeros años de su vida al servicio de tiempo completo al Señor. Ese sacrificio los fortalece para continuar con el convenio más elevado en la vida, el cual es casarse y ser sellados en el templo y formar una familia eterna. A medida que avanzamos por el camino, forjamos una fortaleza espiritual en continuo progreso. La fortaleza de utilizar nuestro albedrío para actuar por nosotros mismos. Tanto los hombres jóvenes como las mujeres jóvenes ayudan a ese progreso cuando aprenden la doctrina y comparten también sus testimonios por medio del nuevo curso de estudio. Ven, sígueme. Además, utilicen su albedrío para crecer personalmente. A medida que descubran sus dones y talentos, recuerden que los padres y asesores los pueden ayudar, pero ustedes deben dejar que el Espíritu los guíe. Escojan y actúen por ustedes mismos. Estén motivados interiormente. Hagan un plan para su vida que incluya la formación académica o vocacional. Exploren intereses y habilidades. Trabajen y lleguen a ser autosuficientes. Pónganse metas. Superen los errores. Obtengan experiencia y terminen lo que comenzaron. A lo largo del camino, asegúrense de participar en las actividades familiares, de quórum y de clase, así como las actividades combinadas de la mutual. Disfruten de una diversión sana juntos. Mediante estas experiencias, llegarán a respetar y apreciar los dones espirituales de los unos y los otros, y la naturaleza eterna de los hijos e hijas de Dios, que se complementarán entre sí. Ante todo, tengan fe en el Salvador. No teman. A medida que vivimos el Evangelio con diligencia, llegamos a fortalecernos en el Señor. Con su fortaleza, somos capaces de rechazar al anticristo que dice, comed, bebed y divertíos, pues Dios justificará la comisión de unos cuantos pecados. En esto no hay mal, porque mañana moriremos.
En la fortaleza del Señor, somos capaces de permanecer firmes ante cualquier filosofía o credo que niegue al Salvador y contradiga el gran y eterno plan de felicidad para todos los hijos de Dios. No estamos autorizados a negociar las condiciones de este plan eterno. Recuerden a Nehemías, a quien se le encomendó construir un muro para proteger Jerusalén. Algunos deseaban que descendiera y abandonara su posición, pero Nehemías se negó. No era intolerante con los demás, sino que se limitó a explicar: yo estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra? A veces nos convertimos en un pararrayos y tenemos que sufrir una descarga porque nos aferramos a las normas de Dios y hacemos su obra. Testifico que no tenemos que temer si estamos fundados en su doctrina. Tal vez suframos incomprensión, críticas y hasta acusaciones falsas, pero nunca estamos solos. Nuestro Salvador fue despreciado y rechazado de los hombres. Es nuestro privilegio sagrado poder permanecer con Él. Irónicamente, el permanecer firmes a veces significa evitar el mundo e incluso huir de él. El Salvador declaró: «Vete de mí, Satanás». José de Egipto huyó de las tentaciones de la esposa de Potifar. Y Leví abandonó Jerusalén y llevó a su familia al desierto. Tengan la certeza de que todos los profetas que nos precedieron permanecieron firmes en su época. Nefi llevó a cabo la peculiar obra del Señor, a pesar de los bofetones de Satanás y las persecuciones de Amán y Lemuel, sus hermanos. Abinadí testificó de Cristo, haciendo frente a sospechas, desdén y de una muerte certera. Los 2000 jóvenes guerreros defendieron a sus familias contra aquellos que despreciaban los valores del Evangelio. Moroni alzó el estandarte de la libertad para preservar a las familias de su pueblo y la libertad religiosa. Samuel se subió a la muralla y profetizó de la venida de Cristo, aún en medio de las piedras y flechas que lo asediaban. El profeta José Smith restauró el Evangelio del Salvador y selló su testimonio con su sangre. Los pioneros mormones permanecieron firmes ante la desalentadora oposición y tribulación. Siguieron a un profeta en su gran travesía y en el establecimiento del oeste. Estos grandes siervos y santos de Dios fueron capaces de permanecer firmes porque permanecieron con el Salvador. Consideren la forma en que el Salvador permaneció firme. Cuando era joven, Jesús se ocupó fielmente de los asuntos de su Padre, enseñando el Evangelio a los hombres instruidos en el templo. A lo largo de su ministerio, llevó a cabo la obra del sacerdocio: enseñar, sanar, servir y bendecir a los demás. Cuando fue necesario, con valentía permaneció firme en contra del mal y llegó hasta purificar el templo. Siempre defendió la verdad, ya fuera con palabras o con un solemne silencio. Cuando los sacerdotes principales lo acusaron ante Caifás, con sabiduría y valor, Jesús rehusó responder a la falsedad y guardó silencio. En el jardín de Getsemaní, nuestro Salvador y Redentor no se echó atrás ante el cometido de beber la amarga copa de la expiación, y sobre la cruz sufrió de nuevo para cumplir la voluntad de su Padre, hasta que al final pudo decir: consumado es. Él pudo permanecer hasta el fin. Como respuesta a la obediencia perfecta del Salvador de permanecer firme, nuestro Padre Celestial declaró: «He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco.
en quien he glorificado mi nombre. A Él oíd. Mis queridos hermanos jóvenes y mayores del sacerdocio, glorifiquemos el nombre de Dios permaneciendo firmes con nuestro Salvador Jesucristo. Comparto mi testimonio especial de que Él vive y que somos llamados con un santo llamamiento a participar en su obra. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Al seguir siendo obedientes y firmes en la doctrina de nuestro Dios, permanecemos en lugares santos, pues su doctrina es sagrada y no cambiará en medio de los vientos sociales y políticos de nuestros días. Declaro, como lo hizo el apóstol Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes. Esta es mi ferviente oración por vosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. En 1878, mi abuelo George Richards tenía 17 años, y como ocurría a veces en aquellos días, ya había sido ordenado elder. Un domingo, su madre se quejó de un dolor intenso. Como su padre no estaba, se les pidió al obispo y a otros hermanos a darle una bendición de salud, pero no la alivió. Ella también le pidió a su hijo George que le diera una bendición. Él escribió en su diario: en medio de mis lágrimas por el sufrimiento de mi madre, ante la tarea de dar una bendición del sacerdocio, lo que nunca había hecho, me retiré a otra habitación donde lloré y oré. Cuando logró reponerse, puso las manos sobre la cabeza de ella y le dio una bendición sencilla. Después comentó: mi madre aún tenía mis manos sobre su cabeza, sus lamentos cesaron y ella recibió alivio. Luego anotó en su diario esta profundísima observación. Dijo que siempre pensó que la razón por la que su madre no obtuvo alivio de la bendición del obispo no fue porque Dios no hubiese honrado la bendición del obispo, sino porque el Señor había reservado esa bendición para un joven, para enseñarle una lección de que el sacerdocio del joven era igual de poderoso que el sacerdocio del hombre si se ejerce con rectitud. Me gustaría hablarles esta noche de ese poder. Me referiré a presidentes del quórum de diáconos, pero analizaremos cosas que se aplican a todos los jóvenes, incluyendo a los presidentes del quórum de maestro y asistentes de presbíteros. Cuando servía como presidente de misión, aumentó la espiritualidad y habilidades de liderazgo de jóvenes que viven una misión. Si pudiéramos cuantificar de alguna forma esas cualidades durante los años del sacerdocio arónico, quizás se verían como la línea que observan en esta gráfica. Pienso que hay 3 factores que contribuyen a ese crecimiento espectacular que se da en los años de la misión. 1, confiamos en estos hombres jóvenes como nunca antes. 2, depositamos altas pero amorosas expectativas. Y 3, los capacitamos una y otra vez para que alcancen esas expectativas con excelencia. Podríamos preguntarnos con toda propiedad, ¿por qué no se pueden emplear estos mismos principios de los presidentes de quórum de diáconos? Si se hiciera esto, quizá el crecimiento comenzaría más temprano y se vería como esto. Permítanme hablar por un momento de la primera manera en que las cualidades y principios pueden aplicarse. Primero, confianza. Podemos confiar gran responsabilidad a los presidentes de quórum de diáconos. El Señor lo hace. Lo demuestra dándoles llaves o el derecho de presidir y dirigir la obra del quórum. Como evidencia de esta confianza, llamamos a presidentes de quórum de diáconos por revelación y no solamente por su tiempo de antigüedad ni por otro factor. Cada líder en la iglesia, incluso el presidente del quórum de diáconos, tiene el derecho a saber y debe saber que ha sido llamado por revelación. Esa certeza le ayuda a saber que Dios confía en él y lo sostiene. Los otros 2 atributos están interrelacionados, altas expectativas y la capacitación correspondiente.
siguiente: aprendí una gran lección en mi misión. El esfuerzo de los misioneros se eleva o decae de acuerdo al nivel de expectativas que tenga su presidente de misión. Si lo único que esperamos de ellos es que dirijan las reuniones de quórum y asistan a los comités del obispado, es todo lo que harán. Pero ustedes, líderes, pueden darles una visión más amplia, la visión del Señor. ¿Y por qué es la visión tan crucial? Porque el ampliarse la visión aumenta la motivación. El derecho de recibir revelación es inherente de cada llamamiento en la iglesia. Por tanto, los presidentes de quórum de diáconos deben saber que tienen el derecho de recibir revelación para hacer recomendaciones sobre quiénes serán sus consejeros, el derecho de recibir revelación en cuanto al rescate de los perdidos, para enseñar sus deberes a los miembros del quórum. Un líder enseñará al presidente del quórum de diáconos los principios que le ayudarán a recibir revelación. Podría enseñarle la promesa inequívoca del Señor: si pides, recibirás revelación tras revelación. El Señor es muy generoso en cuanto a dar revelaciones. ¿No le recordó él a José y a Oliver: me has consultado, y cuántas veces lo has hecho? Has recibido instrucción de mi espíritu. Así puede ser con ustedes, presidentes de quórum. El Señor los ama y desea revelarles la mente y voluntad de Él. ¿Pueden imaginarse al Señor teniendo un problema que Él no pueda resolver? Yo no. Debido a que ustedes están autorizados a esta revelación, Él puede ayudarles a resolver cualquier preocupación que tengan como presidentes de su quórum. Ustedes, líderes, pueden enseñarle al presidente del quórum de diáconos que la revelación no reemplaza el esfuerzo. El presidente Eyring dijo que el presidente Harold B. Lee: ¿qué debo hacer para recibir revelación? El presidente Lee le respondió: si deseas recibir revelación, haz tu tarea. El líder sabio puede analizar con su presidente de quórum de diáconos las tareas espirituales que él podría hacer para prepararse antes de hacer recomendaciones. Preguntas como: ¿quién sería un buen ejemplo que elevaría a los otros muchachos? ¿Quién está pendiente de las necesidades de los jóvenes que enfrentan desafíos? Y por último, el líder podría enseñarle la manera de reconocer revelación cuando la necesite. Vivimos en un mundo acelerado y lleno de acción, en el que las luces brillantes y sonidos estridentes son normales. No obstante, este hombre joven aprende que esa es la manera del mundo, no la del Señor. El Señor nació en un pesebre, en relativo anonimato. Él llevó a cabo el acto más sublime e incomparable de todos los tiempos en la quietud de un jardín. Y José recibió su primera visión en una apartada arboleda. Las respuestas de Dios vienen por medio de una voz suave, sentimientos de paz, consuelo e impresiones para hacer el bien. A veces vienen en forma de pequeñas semillas de ideas que valoran y se nutren, pueden crecer hasta convertirse en gigantescos árboles. Incluso, estas impresiones o pensamientos puede que sean ustedes, presidentes de quórum o diáconos, recomendando a un consejero a extender una asignación a un hombre joven que actualmente esté menos activo. Hace algunos años, cuando servía en una presidencia de estaca, sentimos la impresión de llamar a un buen hombre como secretario de estaca. Le dimos el llamamiento, pero dijo: no creo que pueda hacerlo. Entonces recibí una impresión y le dije: bueno, supongo que la estaca Glendale no tendrá un secretario de estaca entonces. Él respondió: ¿de qué habla? Tiene que tener un secretario de estaca. Le dije: ¿quiere ahora que llamemos a otra persona, siendo que el Señor nos inspiró a llamarlo a usted? Está bien, dijo, lo haré. Y lo hizo muy bien. No solo hay muchos hombres, sino también jóvenes que responderán a un llamamiento cuando sepan que el Señor los llama y los necesita. También pueden ayudar que este presidente de quórum de diáconos sepa una de las expectativas del Señor al que rescate a los que están perdidos, bien sean miembros o menos activos. El Señor declaró su misión principal en estos términos: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Si el rescate de los que están perdidos es una prioridad para el Señor, si es una prioridad para el presidente Thomas S. Monson, como lo ha demostrado, ¿no debería ser la prioridad de cada líder, de cada presidente de quórum de diáconos de la iglesia, el proceder de igual manera? El objetivo de nuestro liderazgo, la parte central de nuestro ministerio, debe ser una resolución ardiente de ir por aquellos que se han perdido y traerlos de vuelta. Luego de ser visitado por los miembros de su quórum, un joven dijo: fue una sorpresa cuando 30 jóvenes vinieron a mi casa. Me hizo querer ir a la iglesia. ¿Cómo puede resistirse un joven tanto amor y atención?
Me encanta escuchar las historias de presidentes de quórum de diáconos que han captado la visión y enseñan las lecciones en sus quórums. Hace semanas asistí a una clase de quórum de diáconos. Un jovencito de 12 años enseñó una lección sobre la expiación por 25 minutos. Comenzó preguntando a sus compañeros sobre lo que sentían que era la expiación. Luego compartió pasajes significativos de las Escrituras e hizo preguntas profundas. Al darse cuenta de que tenía más tiempo del necesario para cubrir el material, tuvo la suficiente presencia de ánimo para preguntar a los líderes que estaban presentes qué preguntas les habían hecho durante sus misiones acerca de la expiación. Concluyó entonces con su testimonio. Yo escuchaba, maravillado. Me dije a mí mismo, no recuerdo jamás haber enseñado una parte significativa de una lección cuando yo era joven del sacerdocio arónico. Podemos elevar las expectativas de la visión de los hombres jóvenes y ellos responderán. Ustedes inspiran mejor a estos presidentes de quórum de diáconos al dejarlos dirigir. Ustedes magnifican mejor sus llamamientos cuando los ayudan a dar una gran lección y no cuando les dan ustedes mismos, cuando los ayudan a rescatar a una persona. Un viejo adagio dice, no te mueras con tu música todavía dentro de ti. Yo les digo, líderes, no sean relevados con sus habilidades de liderazgo dentro de ustedes. Aprovechen la oportunidad de enseñar. Enséñenles a preparar una agenda, cómo dirigir una reunión, cómo rescatar a una persona, cómo preparar y dar una lección inspiradora y recibir inspiración. Esto será la medida de su éxito, el legado de liderazgo y espiritualidad que dejen arraigado en los corazones y mentes de estos jóvenes. Si ustedes, presidentes, magnifican sus llamamientos, serán instrumentos en las manos del Señor, porque el sacerdocio de un joven es tan poderoso como el sacerdocio en un hombre, cuando se ejerce con rectitud. Y después, cuando hagan convenios en el templo y lleguen a ser los misioneros futuros líderes de la iglesia, sabrán recibir revelación, rescatar a las personas y enseñar la doctrina del reino con poder y autoridad. Habrán llegado a ser la juventud bendita. De esto testifico en el nombre de Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo. Amén. Hombres jóvenes del sacerdocio arónico, ustedes son amados hijos de Dios y Él tiene una gran obra para ustedes. Para cumplir con esta obra deben cumplir con su sagrado deber de ministrar a los demás. ¿Saben lo que significa ministrar? Piensen en esta pregunta mientras les cuento acerca de una chica que se llama Shai Johnson. Cuando Shai entró a la escuela secundaria el año pasado, comenzó a ser víctima de un desconsiderado y cruel acoso. La maltrataban, la empujaban y la hostigaban en el camino a su clase. Hasta le arrojaban basura. Tal vez han visto a personas maltratadas así en su escuela también. Para demasiadas personas, la adolescencia son años de soledad y temor. Esto no tiene que ser así. Afortunadamente para Shai, había hombres jóvenes en su escuela que entendieron lo que significa ministrar. La madre de Shai había pedido a los maestros en la escuela su ayuda para detener el acoso, pero continuó. Entonces contactó a Carson Jones, un poseedor del sacerdocio arónico y mariscal de campo titular del equipo de fútbol. Ella le pidió ayuda para averiguar quién causaba el acoso. Carson acordó ayudar, pero en su corazón sintió que podría hacer mucho más que solo identificar a los acosadores. El Espíritu le susurró que él necesitaba ayudar a Shai a sentirse amada. Carson le pidió a sus compañeros que se le unieran para ministrarle a Shai. La invitaron a sentarse con ellos durante el almuerzo. La acompañaron a clases para asegurarse de que estuviera bien. No es sorprendente que al tener a los jugadores como sus amigos cercanos, ya nadie molestó a Shai. Fue una emocionante temporada para el equipo de fútbol, pero aún con la emoción de ganar, invictos, esos hombres jóvenes no se olvidaron de Shai. La invitaron a unirse al equipo en el campo después de los partidos. Shai se sintió amada y apreciada, se sintió segura y estaba feliz. El equipo ganó el campeonato del estado, pero algo más importante que el campeonato sucedió en esa escuela.
El ejemplo de esos hombres jóvenes había motivado a otros estudiantes a ser más incluyentes y amigables. Ellos ahora se tratan entre sí con más amabilidad y respeto. Los medios nacionales publicaron por todo el país lo que estos hombres jóvenes habían hecho. Lo que comenzó como un esfuerzo por ministrar a una persona está inspirando a miles a hacer lo mismo. La madre de Shai llamó a esos hombres jóvenes ángeles disfrazados. Carlson y sus amigos dicen que Shai ha bendecido sus vidas mucho más de lo que ellos bendijeron la de ella. Eso es lo que pasa. Cuando se pierden al servir a los demás, se encuentran a sí mismos. Ustedes cambiarán y crecerán en formas que son imposibles de otra manera. Esos jóvenes han experimentado el gozo de ministrar y continúan buscando oportunidades para bendecir a otros. Están ansiosos de seguir ministrando en los meses por venir, cuando sirvan como misioneros de tiempo completo. Hay miles como Shai Johnson por todo el mundo, personas que necesitan sentir el amor del Padre Celestial. Están en las escuelas, en los quórumes y aún en sus familias. De algunas se acuerdan fácilmente, otras tienen necesidades menos obvias. Prácticamente todos sus conocidos podrían ser bendecidos de alguna manera en su ministerio. El Señor cuenta con ustedes para ayudarles. No tienen que ser atletas estrellas para ministrar a los demás. Ustedes recibieron el poder, la autoridad y el sagrado deber de ministrar al instante de ser ordenados al sacerdocio. El presidente James E. Faust enseñó, el sacerdocio es la autoridad delegada al hombre para ministrar en el nombre de Dios. El sacerdocio arónico posee las llaves del ministerio de ángeles. Nuestro Padre Celestial los guiará y enviará ángeles para que les ayuden al amar a sus hijos. Se les dará poder para bendecir vidas y rescatar almas. Jesucristo es su ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Ministrar significa amar y cuidar a los demás. Significa atender a sus necesidades físicas y espirituales. Simplificando, significa hacer lo que el Salvador haría si estuviera aquí. Empiecen en su propio hogar. Es aquí donde pueden efectuar su más importante ministración. ¿Quieren probar un experimento interesante? La próxima vez que su madre les pida ayudar en la casa, digan algo como, gracias por pedírmelo, mamá. Me encantará ayudar. Y luego observen su reacción. Puede que algunos quieran repasar las técnicas de primeros auxilios antes de decirlo, porque va a entrar en shock. Después de haberla revivido, notarán una mejora en su relación con ella y un incremento del espíritu en su hogar. Esa es solo una manera de ministrar a su familia. Hay muchas otras. Ustedes ministrarán al decir palabras atentas a los miembros de su familia y cuando traten a sus hermanos como a sus mejores amigos. Quizás más importante es que ustedes ministran cuando ayudan a su padre en sus deberes como líder espiritual de su hogar. Apoyen y animen a que se haga la noche de hogar, la oración familiar y el estudio de las Escrituras. Hagan su parte para asegurar que el Espíritu esté presente en su hogar. Eso fortalecerá a su padre en su función y los preparará para ser padres algún día. Si no tienen un padre en casa, su responsabilidad de ministrar a su familia es aún más necesaria. Ustedes también tienen el deber de ministrar en su quórum. El sacerdocio se está expandiendo mundialmente. Muchos han acatado al llamado del presidente Monson de rescatar. Hay más poseedores activos del sacerdocio arónico hoy que nunca antes en la historia de la Iglesia. Sin embargo, todavía hay inactivos que los necesitan. El pasado mes de junio, cuando una nueva rama fue organizada en Bangalore, India, el único joven en la reunión del sacerdocio era un diácono recién ordenado llamado Gladwin. Gladwin, junto con el presidente de los hombres jóvenes y el presidente de la rama, empezaron a llamar a los menos activos y a visitarlos en sus hogares. Pronto, un segundo joven, Samuel, empezó a ir a la iglesia otra vez. Cada semana, Gladwin y Samuel llamaron a los que no asistieron a la reunión del quórum y les compartieron lo que habían aprendido. También los llamaron o visitaron en su cumpleaños, uno por uno.
Los jóvenes menos activos se hicieron sus amigos y empezaron a aceptar las invitaciones para ir a las actividades y reuniones del quórum y con el tiempo a efectuar su propio ministerio. Todos los hombres jóvenes de la rama están activos hoy en la iglesia. Las Escrituras enseñan que los quórumes del sacerdocio arónico deben sentarse en concilio y edificarse, o crecer y fortalecerse el uno al otro. Esto se hace cuando enseñan las verdades del Evangelio, comparten experiencias espirituales y dan testimonio. El currículo para jóvenes alienta esa clase de interacciones en las reuniones de quórum, pero eso sucede solo cuando cada miembro del quórum se siente amado y respetado. No hay lugar para la burla y el ridículo en las reuniones de quórum, especialmente al compartir sentimientos abiertamente. Las presidencias deben asegurarse de que las reuniones son un lugar seguro para que todos participen. El apóstol Pablo amonestó: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Los poseedores del sacerdocio nunca usan un lenguaje vulgar o sucio, nunca rebajan o hieren a otros, siempre edifican y fortalecen a los demás. Esa es una sencilla pero poderosa forma de ministrar. La obra de ministrar no se limita a las ordenanzas o a las visitas de orientación familiar o a los proyectos de servicio ocasionales. Siempre somos hombres del sacerdocio, no solo los domingos y cuando vestimos camisa blanca y corbata. Tenemos el deber de ministrar, donde quiera que estemos. Ministrar no es solo algo que hacemos, sino define quiénes somos. Ministren cada día. Hay muchas oportunidades a nuestro alrededor. Búsquenlas. Pidan al Señor ayuda para reconocerlas. Verán que consisten mayormente en actos pequeños y sinceros que ayudan a otros a ser seguidores de Cristo. Al esforzarse por ser dignos del Espíritu, reconocerán pensamientos y sentimientos que los impulsarán a ministrar. Al hacer caso a esos impulsos, recibirán más de ellos y sus oportunidades y capacidad de ministrar se incrementarán y expandirán. Mis jóvenes hermanos, testifico que se les ha dado la autoridad y el poder del admirable sacerdocio arónico para ministrar en el nombre de Dios. Testifico que al hacerlo, serán un instrumento en las manos de Dios para ayudar a los demás. Su vida será enriquecida y más significativa. Tendrán más fortaleza para resistir el mal y encontrarán la verdadera felicidad, la que es conocida solo por los verdaderos seguidores de Jesucristo, que experimenten el gozo de cumplir con su sagrado deber de ministrar. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán Juventud de Israel. Al concluir el himno, será mi privilegio dirigirles la palabra. Luego tendremos el placer de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia.
Mis queridos hermanos y amados amigos, estar con ustedes me llena el corazón de gratitud y regocijo. Felicito a ustedes por cantar juntos y qué hermoso momento. Los felicito a ustedes y a los abuelos que han traído a sus hijos y nietos, y también a ustedes los jóvenes que han decidido estar aquí hoy. Este es el lugar donde deben estar. Espero que sientan la hermandad que nos une, y ruego que aquí, entre sus hermanos, se sientan integrados y encuentren apoyo y amistad. Los hombres a veces nos damos a conocer por medio de títulos. Muchos de nosotros tenemos varios títulos y cada uno dice algo importante sobre nuestra identidad. Por ejemplo, algunos títulos describen nuestra función en la familia como hijo, hermano, esposo y padre. Otros describen nuestra ocupación en el mundo como doctor, soldado o artesano. Y algunos describen nuestros cargos en la iglesia. Hoy quisiera mencionar 4 títulos que creo se aplican a todos los poseedores del sacerdocio alrededor del mundo. Títulos que nos ayudan a reconocer nuestros papeles individuales en el plan eterno de Dios y nuestro potencial como poseedores del sacerdocio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un título que nos caracteriza a todos de forma más fundamental es Hijo del Padre Celestial. No importa lo que seamos o hagamos en la vida, no debemos olvidar nunca que somos literalmente hijos espirituales de Dios. Éramos sus hijos antes de venir a este mundo y seremos sus hijos para siempre. Esta verdad básica cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a nuestros hermanos y hermanas y a la vida misma. Lamentablemente, ninguno de nosotros vive completamente a la altura de lo que ese título implica, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces puede ser desalentador saber lo que significa ser un hijo de Dios y a pesar de ello no alcanzar esa capacidad. Al adversario le gusta aprovecharse de esos sentimientos. Satanás prefiere que ustedes se definan por sus pecados en vez de por su potencial divino. Hermanos, no le presten atención. Todos hemos visto a un niñito aprender a caminar. Da un corto paso y se tambalea, se cae. ¿Lo regañamos por el intento? Claro que no. ¿Qué padre castigaría a un pequeño por caerse? Lo alentamos, lo aplaudimos, lo elogiamos, porque con cada pasito el niño está volviéndose más como sus padres. Ahora, hermanos, comparados con la perfección de Dios, nosotros, los seres mortales, somos apenas un poco más que un niñito tambaleante. Sin embargo, nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser más parecidos a Él. Y queridos hermanos, esa debe ser también nuestra meta eterna. Dios comprende que no llegamos ahí en un instante, sino dando un paso a la vez. Yo no creo en un Dios que establecería reglas y mandamientos esperando solo que fracasemos para así castigarnos. Creo en un Padre Celestial que es amoroso y se preocupa por nosotros y que se regocija ante nuestros esfuerzos por vivir con rectitud y acercarnos a Él. Incluso cuando tropezamos, Él nos anima a no desalentarnos, nunca darnos por vencidos ni abandonar nuestras responsabilidades, sino a tener valor, ejercer la fe y seguir adelante con el intento. Nuestro Padre Celestial guía a sus hijos y a menudo envía ayuda celestial invisible a quienes desean
seguir al Salvador. Y eso nos lleva al siguiente título que todos tenemos en común. A todos los que tratan con empeño de seguir al Cristo se los llama sus discípulos. Aunque reconocemos que ninguno de nosotros es perfecto, no empleamos ese hecho como excusa para rebajar nuestras expectativas, para vivir por debajo de nuestros privilegios, para demorar el día de nuestro arrepentimiento, ni para rehusarnos a llegar a ser mejores, más perfectos y más refinados seguidores de nuestro Maestro. Recuerden que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no se ha establecido para hombres y mujeres que son perfectos o que no se vean afectados por tentaciones terrenales, sino para personas exactamente como ustedes y como yo. Y se establece sobre la roca de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, por medio de cuya expiación podemos ser purificados y convertirnos en conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Sin la expiación de Jesucristo, la vida sería un camino sin salida, sin esperanza ni futuro. Con la expiación, la vida es una travesía de progreso y desarrollo, ennoblecedora e inspiradora, que nos conduce a la vida eterna en la presencia de nuestro Padre. Sin embargo, aunque la expiación tiene por objeto ayudarnos a llegar a ser más como Cristo, su fin no es hacer que todos seamos iguales. A veces confundimos las diferencias de personalidad con el pecado. Incluso quizás cometamos el error de pensar que porque alguien es diferente de nosotros, no es aceptable ante Dios. Este modo de pensar lleva a algunos a creer que la Iglesia desea que todos los miembros se ajusten a un mismo molde, que cada uno de nosotros debe parecer, sentir, pensar y conducirse como todos los demás. Eso contradice la sabiduría de Dios, que creó a cada hombre diferente de su hermano, a cada hijo diferente de su padre. Ni siquiera los gemelos idénticos son exactamente iguales en su personalidad ni en su identidad espiritual. También contradice la finalidad y el propósito de la Iglesia de Jesucristo, que reconoce y protege el albedrío moral de cada uno de los hijos de Dios, con todas sus amplias consecuencias. Como discípulos de Cristo, estamos unidos en nuestro testimonio del Evangelio restaurado y en nuestro compromiso de guardar los mandamientos de Dios. Pero somos distintos en nuestras preferencias culturales, sociales y políticas. La Iglesia prospera cuando aprovechamos esa diversidad y nos alentamos unos a otros a desarrollar y emplear nuestras habilidades para elevar y fortalecer a nuestros condiscípulos. Hermanos, el discipulado es una jornada de toda la vida siguiendo a nuestro Salvador, a lo largo de nuestro sendero metafórico desde Belén al Gólgota. Encontraremos muchas oportunidades de abandonar el trayecto. Habrá momentos en que pensemos que el camino exige más de lo que esperábamos. Pero como hombres del sacerdocio, debemos tener el valor de seguir a nuestro Redentor, aun cuando la cruz parezca demasiado pesada para cargar. Con cada paso que demos siguiendo al Hijo de Dios, quizás se nos recuerde que todavía no somos perfectos. Pero seamos discípulos firmes y constantes. No nos demos por vencidos. Seamos fieles a nuestros convenios. No perdamos nunca de vista a nuestro abogado y redentor mientras caminamos hacia Él, un paso imperfecto tras otro. Hermanos, si en verdad seguimos a nuestro Señor Jesucristo,
debemos adoptar un tercer título, el de sanador de almas. A quienes hemos sido ordenados al sacerdocio de Dios, se nos llama para consolar y aliviar a nuestro hermano. Nuestra labor es elevar, restaurar, fortalecer, levantar y sanar. Tenemos la asignación de seguir el ejemplo del Salvador y extender la mano a los que sufren. Estamos dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesiten de consuelo. Vendamos las heridas de los afligidos y somos quienes socorren a los débiles, levantan las manos caídas y fortalecen las rodillas debilitadas. Como maestros orientadores, somos sanadores. Como líderes del sacerdocio, somos sanadores. Como padres, hijos, hermanos y esposos, debemos ser sanadores consagrados y dedicados. En una mano llevamos un frasco de aceite consagrado para bendecir a los enfermos. En la otra llevamos una hogaza de pan para alimentar al hambriento. Y en el corazón llevamos la agradable palabra de Dios que sana el alma herida. Esa es nuestra primera y principal responsabilidad como poseedores del sacerdocio, y se aplica tanto a los poseedores del sacerdocio arónico como a los del de Melquisedec. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos bendice no solo cuando creemos en Él, sino mucho más cuando lo vivimos. Es al aplicar los principios del Evangelio que las personas se elevan y las familias se fortalecen. Tenemos el privilegio y la responsabilidad no solamente de decir lo correcto, sino de hacer lo correcto. El Salvador es el ejecutor de milagros. Él es el gran sanador. Es nuestro ejemplo, nuestra luz, incluso en los momentos más tenebrosos, y nos muestra el camino correcto. Sigámoslo, elevémonos hacia nuestro cometido y convirtámonos en sanadores, prestando servicio a Dios y a nuestros semejantes. El cuarto título, que todos compartimos, nos lleva de vuelta al primero de la lista. Como hijos de nuestro Padre Celestial, somos herederos de todo lo que Él tiene. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Piensen en eso, mis queridos hermanos. Somos coherederos con Cristo. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿tiene algún sentido que muchos de nosotros empleemos tanto de nuestro valioso tiempo, pensamientos, medios y energías en busca de prestigio o de riquezas? ¿O en entretenernos con el instrumento electrónico más nuevo e interesante? El Señor nos ha puesto delante la promesa divina de que quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios y magnifican su llamamiento, a mí me reciben, dice el Señor, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. No alcanzo a imaginar todo lo que abarca esa promesa. No obstante, sé sin duda que es grandiosa, es divina, es eterna y merece todos nuestros esfuerzos en esta vida. Sabiéndolo, ¿cómo es posible que no nos dediquemos con buena disposición y gozo a servir al Señor y al prójimo y a vivir a la altura de nuestras responsabilidades en el sacerdocio de Dios? Esta es una labor muy noble que desafiará todos nuestros sentidos y exigirá el uso de todas nuestras habilidades. ¿Deseamos ver que los cielos se abran y recibir las impresiones del Santo Espíritu mostrándonos el camino? Si es así, tomemos la hoz y pongamos el hombro en esta gran obra, una causa más grande que nosotros mismos.
El servir a Dios y al prójimo será un desafío y nos transformará en algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Tal vez algunos piensen que no se les necesita, que se les deja de lado o que no se les quiere, que no son nadie. Lamento sinceramente si hay algún poseedor del sacerdocio que piense de esa manera. Por cierto, su Padre Celestial no los deja de lado y los ama. Y les aseguro que su iglesia los necesita. ¿Saben que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios? ¿Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte? Quizás sea verdad que somos débiles y que no somos sabios ni poderosos. Pero cuando Dios obra por intermedio nuestro, nada ni nadie puede estar contra nosotros. Por eso se les necesita. Ustedes tienen una contribución especial para hacer y Dios puede magnificarla poderosamente. Su capacidad para contribuir no depende de su llamamiento en la iglesia. Tienen incontables oportunidades de prestar servicio. Si están esperando en la línea lateral, los aliento a que entren en el juego. No esperen un llamamiento en particular para embarcarse totalmente en la edificación del reino de Dios. Como poseedores del sacerdocio, ya se los ha llamado a la obra. Estudien diariamente la palabra de Dios. Oren al Padre Celestial todos los días. Asimilen los principios del Evangelio restaurado. Agradezcan a Dios y pídanle su guía. Luego, vivan lo que hayan aprendido en el seno de su familia y también en todas las situaciones de su vida. En la sinfonía del grandioso compositor, ustedes tienen una parte especial que tocar y sus propias notas que cantar. Si fracasan en la ejecución, la sinfonía ciertamente continuará. Pero si se levantan, se unen al coro y dejan que el poder de Dios obre en ustedes, verán que se abren las ventanas de los cielos y que Él derrama una bendición hasta que sobreabunde. Elévense hasta alcanzar su verdadero potencial como hijos de Dios y serán una fuerza para el bien en su familia, en el hogar, en la comunidad, en la nación y ciertamente en el mundo. Y en el proceso, conforme ustedes pierdan su vida en el servicio a los demás, progresarán y se desarrollarán hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces estarán preparados para heredar con Cristo todo lo que el Padre tiene. Mis queridos hermanos y amigos, ustedes son importantes. Se les ama. Se les necesita. Esta obra es verdadera. El sacerdocio que tienen el privilegio de poseer es, en verdad, de Dios. Ruego que al meditar sobre los diversos títulos de un digno poseedor del sacerdocio, descubran el viento divino que sopla a sus espaldas, elevándolos cada vez más hacia la grandiosa herencia que su Padre Celestial les tiene reservada. Dejo con ustedes esta bendición y mi testimonio en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. El Señor dejó claro desde el comienzo de esta dispensación que debíamos llevar el Evangelio a todo el mundo. Lo que dijo a los pocos poseedores del sacerdocio de 1831 se lo dice a los muchos de hoy. Sea cual sea nuestra edad, capacidad, llamamiento o lugar donde nos encontremos, se nos llama a trabajar unidos
para ayudarlo a él en su cosecha de almas hasta que él vuelva. A los primeros obreros de la viña les dijo: y además os digo que os doy el mandamiento de que todo hombre, tanto el que sea élder, presbítero o maestro, así como también el miembro, se dedique con su fuerza, con el trabajo de sus manos, a preparar y a realizar las cosas que he mandado. Y sea vuestra predicación la voz de amonestación, cada hombre a su vecino, con mansedumbre y humildad. Y salid de entre los inicuos, salvaos, sed limpios, los que lleváis los vasos del Señor. Ustedes, miembros del sacerdocio arónico, pueden ver que el mandato del Señor los incluye, ya que saben que el Señor siempre prepara la vía para que guardemos sus mandamientos. Pueden imaginarse que Él hará lo mismo por cada uno de ustedes. Permítanme decirles cómo lo hizo para un joven que ahora posee el oficio de presbítero en el sacerdocio arónico. Tiene 16 años y vive en un país donde los misioneros llegaron solo hace un año. Los asignaron a 2 ciudades, pero ninguna era la ciudad donde vive este joven. Cuando era muy pequeño, sus padres lo trajeron a Utah por razones de seguridad. Los misioneros le enseñaron a la familia y los bautizaron. Él no se bautizó en la iglesia porque aún no tenía 8 años. Sus padres murieron en un accidente, por lo que su abuela hizo que regresara a su lugar de origen, al otro lado del océano, a la ciudad donde había nacido. Hace un año, en marzo, mientras caminaba por la calle, sintió que debía hablar con una mujer desconocida. Le habló en el poco inglés que todavía recordaba. Ella era una enfermera que el presidente de misión había enviado a la ciudad para buscar casa y servicio médico para los misioneros que pronto se asignarían allí. Conversando, se hicieron amigos. Cuando ella regresó a las oficinas de la misión, les habló a los misioneros de él. Los primeros 2 élderes llegaron en septiembre del año 2012. El joven huérfano fue su primer bautismo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En marzo de este año, a los 4 meses de ser miembro, ya había sido ordenado presbítero en el sacerdocio arónico y pudo bautizar al segundo converso a la iglesia. Fue el primer pionero del sacerdocio en reunir a otros hijos del Padre Celestial para juntos establecer la iglesia en una ciudad de 130,000 habitantes. El domingo de Pascua de este año, 31 de marzo de 2013, ya había 6 miembros de la iglesia en la ciudad. Él fue el único miembro local que asistió a la reunión ese domingo. Se había lastimado la rodilla el día anterior, pero estaba decidido a asistir. Había orado para poder caminar hasta la capilla. Compartió la Santa Cena con 4 élderes jóvenes y un matrimonio misionero. Era el total en la congregación. Esta historia no parece extraordinaria, a menos que se reconozca el modelo de la mano de Dios para edificar su reino. Yo lo he visto muchas veces. Lo vi en Nuevo México cuando era joven. Por generaciones, los profetas nos han dicho que debemos ayudar a los misioneros a encontrar y enseñar a los de corazón sincero y luego amar a los que entren en el reino. He visto lo que pueden hacer los líderes del sacerdocio y miembros fieles. En 1955 me nombraron oficial de la Fuerza Aérea Estadounidense. El obispo de mi barrio me dio una bendición antes de salir hacia mi primera base, en Albuquerque, Nuevo México. En su bendición dijo que mi tiempo en la Fuerza Aérea sería de servicio misional. El primer domingo llegué a la capilla de la rama Albuquerque 1. Un hombre se me acercó y se presentó como el presidente de distrito y me dijo que me llamaría para prestar servicio como misionero de distrito. Le dije que solo estaría allí para recibir entrenamiento por unas pocas semanas y luego sería asignado a alguna otra parte del mundo. Él respondió: no lo sé, pero nuestro deber es llamarlo a prestar servicio.
En la mitad de mi entrenamiento militar, por lo que parecía ser una casualidad, me eligieron entre cientos de oficiales en capacitación para tomar un cargo en la base central que ocupaba un oficial que había fallecido repentinamente. Durante los 2 años que estuve allí, trabajé en mi llamamiento. La mayoría de las noches y cada fin de semana enseñaba el Evangelio de Jesucristo a personas que los miembros nos habían dado como referencia. Mis compañeros y yo prestábamos un promedio de más de 40 horas al mes de servicio misional sin tener que salir a golpear puertas ni una sola vez para enseñar. Los miembros nos mantenían tan ocupados que a menudo les enseñábamos a 2 familias en una noche. Vi por mí mismo el poder y la bendición del repetido llamado de los profetas para que cada miembro sea un misionero. El último domingo, antes de partir de Albuquerque, se organizó la primera estaca de la ciudad. Ahora hay un templo sagrado allí, una casa del Señor, en una ciudad donde nos reuníamos en una capilla con santos que llevaban a sus amigos para que se les enseñara y sintieran el Espíritu. Y se sentían como en casa, en la verdadera iglesia del Señor. Luego lo vi en Nueva Inglaterra mientras iba a la universidad. Me llamaron como consejero de un presidente de distrito que había pasado de no tener interés en la iglesia a ser un hombre de gran poder espiritual. Su maestro orientador lo amó lo suficiente para pasar por alto el vicio del cigarrillo y ver lo que Dios veía en él. Con el presidente de distrito manejábamos por las colinas y a lo largo de la ribera para visitar pequeñas ramas por Massachusetts y Rhode Island, a fin de edificar y bendecir el reino de Dios. Durante los años que serví junto a aquel gran líder, vi a las personas llevar amigos a la iglesia mediante su ejemplo y su invitación para escuchar a los misioneros. Aunque para mí el crecimiento de esas ramas parecía lento e incierto, el domingo de mi partida, 5 años después, 2 apóstoles fueron a reorganizar nuestro distrito y convertirlo en una estaca en la capilla Longfellow Park de Cambridge. Años más tarde regresé para presidir una conferencia de estaca allí. El presidente estaca me llevó a una colina rocosa en Belmont y me dijo que sería el lugar perfecto para un templo de Dios. Ahora hay un templo allí. Al contemplarlo, recuerdo los humildes miembros junto a quienes me sentaba en ramas pequeñas, los vecinos a quienes invitaban y los misioneros que les enseñaban. Esta noche hay aquí un nuevo diácono con quien estuve el mismo domingo de Pascua en que el presbítero de quien hablé antes caminó hacia su reunión de un solo miembro. A este diácono se le iluminó el rostro cuando su padre dijo que vendría a esta reunión del sacerdocio con él. Su padre fue un gran misionero de la misma misión donde su abuelo había sido el presidente. He visto el manual misional de 1937 de su bisabuelo. Su familia ha estado trayendo gente a la iglesia por muchas generaciones ya. Hablé con el obispo del diácono para saber qué experiencias podría esperar el joven al enfrentar su responsabilidad del sacerdocio en cuanto a la obra de recoger almas para el Señor. El obispo describió con entusiasmo cómo el líder misional hacía un seguimiento del progreso de los investigadores y él conseguía la dicha información a través de los misioneros. El obispo y su consejo de barrio analizan el progreso de cada investigador. Deciden qué pueden hacer por cada persona y familias para ayudarlos a ser amigos antes de bautizarse, para incluirlos en las actividades y fortalecer a los que se bautizan. Dijo que a veces los misioneros tienen tantas citas para enseñar que salen con poseedores del sacerdocio arónico como compañeros. El plan misional de barrio incluye metas de los quórums para invitar a sus conocidos a reunirse con los misioneros. Incluso se invita a la presidencia del quórum de diáconos a que fijen metas y hagan planes para que los miembros de su quórum ayuden a traer a sus conocidos al reino de Dios. Bien, puede parecer que el diácono del barrio fuerte y el presbítero del nuevo y pequeño grupo de miembros tienen poco en común entre ellos o tal vez con ustedes. Quizá no vean muchas similitudes entre la experiencia de ustedes al edificar la iglesia y los milagros que vi en Nuevo México y en Nueva Inglaterra. Pero hay un aspecto en el que somos uno en nuestra responsabilidad en el sacerdocio. Nos santificamos
y cumplimos nuestros deberes personales relacionados con el mandato de llevar el Evangelio a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Tenemos experiencias similares en cuanto al modo en que el Señor edifica su reino en la tierra. En su iglesia, con todas las maravillosas herramientas y la organización que se nos ha dado, los profetas siguen enseñando una verdad fundamental sobre cómo debemos cumplir nuestro mandato del sacerdocio en lo que se refiere a la obra misional. En la Conferencia General de 1959, el presidente O. Mackey enseñó este principio, al igual que los profetas que le siguieron, incluyendo al presidente Thomas S. Monson. Durante sus palabras finales, el presidente Mackey comentó que en 1923, en la misión británica, se dio una instrucción general a los miembros de la iglesia. El presidente Mackey indicó que la decisión fue: den a cada miembro de la iglesia la responsabilidad de que durante el próximo año 1923 cada miembro sea misionero. Cada miembro un misionero. Podrían traer a su madre o a su padre a la iglesia, o quizás sea un compañero del taller. Alguien dará oído al buen mensaje de la verdad por medio de ustedes. El presidente Mackey continuó: y ese es el mensaje de hoy. Cada miembro, 1,5 millones. ¿Se pueden imaginar que éramos antes 1,5 millones y ahora somos más? Un misionero. Cuando en 2012 anunció que la obra misional pasaría a ser responsabilidad de los obispos, me sorprendí. Me parecía que ellos ya llevaban toda la carga que podían soportar en cuanto a ministrar a los miembros y dirigir la organización de los barrios. Conozco un obispo que no lo vio como un deber más, sino como una oportunidad de unir al barrio en una gran causa en la que cada miembro se convertía en misionero. Llamó a un líder misional, se reunía con los misioneros cada sábado para escuchar sobre la labor de ellos y darles ánimo y saber cómo estaban los investigadores. El Consejo de Barrio buscó formas de que las organizaciones y los cónyuges usaran las experiencias de servicio como preparación misional. Como juez en Israel, ayudó a los jóvenes a sentir las bendiciones de la expiación para mantenerlos puros. Hace poco le pregunté qué explicación encontraba por la cantidad de bautismos de conversos en su barrio y al aumento de jóvenes listos y deseosos de llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Respondió que le parecía que no era tanto debido al trabajo que alguien había hecho, sino que era la manera en que se había vuelto uno en su entusiasmo por llevar personas a la comunidad de santos, lo que les traía tanta felicidad. Para otros era eso y algo más, como los hijos de Mosía. Habían sentido los efectos del pecado en su propia vida y la maravillosa sanación de la expiación dentro de la iglesia de Dios. Debido al amor y gratitud que sentían por el don que el Salvador les había dado, deseaban ayudar a cuantos fuera posible a escapar de la tristeza del pecado, sentir el gozo del perdón y unirse a ellos en la seguridad del reino de Dios. Era el amor de Dios, el amor por sus amigos y vecinos, lo que los unía para prestar servicio a las personas. Deseaban llevar el Evangelio a todos los que vivían en esa parte del mundo y prepararon a sus hijos para ser dignos de ser llamados por el Señor a fin de enseñar, testificar y prestar servicio en otras partes de su viña. Ya sea en el barrio grande, donde el nuevo diácono llevaba a cabo su deber de compartir el Evangelio y edificar el reino, o en el pequeño y lejano grupo donde sirve el nuevo presbítero, serán uno en propósito. El diácono será inspirado por el amor de Dios a acercarse a un amigo que todavía no es miembro, lo incluirá en algún servicio o actividad de la iglesia y luego lo invitará a él y a su familia para que los misioneros les enseñen. Para aquellos que se bauticen, será el amigo que necesiten. El presbítero invitará a otras personas a acompañarlo al pequeño grupo de santos donde ha sentido el amor de Dios y la bendita paz de la expiación. Si continúa fiel en su deber del sacerdocio, verá al grupo convertirse en rama y algún día llegará a haber un estaca en su ciudad. Habrá un barrio con un obispo que se preocupa. Podría ser uno de sus hijos o nietos quien algún día lleve a un siervo de Dios a una colina cercana y diga: este sería un grandioso lugar para un templo.
donde sea que se encuentren y sean cuales sean sus deberes en el sacerdocio de Dios, ruego que estén unidos en la causa de llevar el Evangelio a todo el mundo y que alienten a las personas que aman a ser limpias del pecado y a ser felices junto con nosotros en el reino de Dios. En el nombre de Jesucristo, de quien es esta iglesia. Amén. Hermanos, estamos agradecidos por su asistencia esta noche. También damos las gracias al coro del sacerdocio de jóvenes adultos solteros por la música inspiradora que nos ha brindado y a todos los que han ayudado en la preparación de estos servicios. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar sus palabras, el coro cantará «Oh Élderes de Israel». Después, el hermano Larry M. Gibson, primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes, ofrecerá la última oración. Presidente Monson. Dos veces al año, este magnífico centro de conferencias parece decirnos con voz persuasiva: venid los que tenéis de Dios el sacerdocio. Hay un espíritu particular que invade la reunión general del sacerdocio de la Iglesia. Esta noche, hay muchos miles de los nuestros por todo el mundo que prestan servicio al Señor en calidad de sus misioneros. Tal como mencioné en mi mensaje esta mañana, actualmente contamos con más de 63,000 misioneros en el campo y miles más que esperan entrar en el centro de capacitación misional o cuyas solicitudes se están procesando en este momento. Amamos y felicitamos a aquellos que están dispuestos a servir y ansiosos por hacerlo. En las Santas Escrituras no hay declaración más importante, responsabilidad más vinculante, ni instrucción más directa que el mandato que dio el Señor resucitado al aparecerse en Galilea a los 11 discípulos. Él dijo: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Este mandato divino, junto con su gloriosa promesa, es nuestra máxima hoy en día, tal como lo fue en el meridiano de los tiempos. La obra misional es una característica distintiva de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Como dijo el profeta José Smith, después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. En 2 cortos años, todos los misioneros de tiempo completo que actualmente sirven en el ejército real de Dios habrán terminado su labor y habrán regresado a su casa y seres queridos. Para esos élderes, su reemplazo se encuentra esta noche entre los poseedores del sacerdocio arónico de la Iglesia. Jóvenes, ¿están listos para responder? ¿Están dispuestos a trabajar? ¿Están preparados para servir? En el mejor de los casos, la obra misional requiere un ajuste drástico a nuestro estilo de vida. Exige largas horas, gran devoción, sacrificio desinteresado y oración ferviente. Como resultado, el servicio misional dedicado rinde beneficios de gozo eterno que se extiende a lo largo de la vida terrenal hasta la eternidad. El desafío es ser siervos más útiles en la viña del Señor.
Eso se aplica a todos nosotros, sin importar la edad que tengamos, y no solo a los que están preparando para servir como misioneros de tiempo completo, puesto que el mandato de compartir el Evangelio de Cristo se dirige a todos nosotros. Quisiera sugerir una fórmula que nos asegurará el éxito. Primero, escudriñen las Escrituras con diligencia. Segundo, planifiquen su vida con un propósito. Y agregaría, planifiquen su vida sin importar la edad que tengan. Tercero, enseñen la verdad con testimonio. Y cuarto, sirvan al Señor con amor. Consideremos cada una de las 4 partes de la fórmula. Primero, escudriñen las Escrituras con diligencia. Las Escrituras testifican de Dios y contienen las palabras de vida eterna. Se convierten en el fundamento de nuestro mensaje. Las Santas Escrituras son el énfasis de los cursos de estudio de la Iglesia, que se preparan y se coordinan mediante el esfuerzo de correlación. También se nos insta a estudiar las Escrituras todos los días, tanto personalmente como en familia. Permítame dar una sola referencia que tiene aplicación inmediata en nuestra vida. En el Libro de Mormón, en el capítulo 17 de Alma, leemos la historia del gozo que sintió Alma cuando vio nuevamente a los hijos de Mosía y observó su firmeza en la causa de la verdad. El registro nos dice que se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Hermanos, escudriñen las Escrituras con diligencia. Segundo, en nuestra fórmula, planifican su vida con un propósito. Es probable que ninguna generación de jóvenes haya enfrentado decisiones de tan grande alcance como los jóvenes de hoy en día. Es necesario prepararse para los estudios, la misión y el matrimonio. Para algunos, también se incluirá el servicio militar. La preparación para una misión comienza con anticipación. Además de la preparación espiritual, un padre sabio proporcionará los medios mediante los cuales un hijo joven pueda comenzar un fondo misional personal. Quizás también se le anime con el paso de los años a estudiar un idioma extranjero, para que, de ser necesario, se pueda utilizar sus habilidades con el idioma. Con el tiempo llega ese día glorioso cuando el obispo y el presidente de estaca invitan al joven a tener una entrevista. Se establece la dignidad y se completa la recomendación misional. En ningún otro momento espera toda la familia con mayor ansiedad al cartero. Y la carta, con el remitente 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. La carta llega. El suspenso es irresistible. Se lee el llamamiento. Con frecuencia, el campo donde se le asigna a trabajar es lejos de casa. Sin embargo, independientemente del lugar, la respuesta del misionero preparado y obediente es la misma. Serviré. Los preparativos para partir comienzan. Hombres jóvenes, espero que aprecien los sacrificios que sus padres hacen con tanta buena disposición para que ustedes puedan prestar servicio. El trabajo que ellos harán los sostendrá, su fe los animará, sus oraciones los apoyarán. La misión es un asunto familiar. Aunque extensos continentes o el vasto océano los separe, sus corazones son uno. Hermanos, al planificar su vida con un propósito, recuerden que sus oportunidades misionales no están limitadas al período de un llamamiento formal.
Para ustedes que prestan servicio en las Fuerzas Armadas, ese tiempo puede y debe ser provechoso. Cada año, nuestros jóvenes en uniforme traen muchas almas al reino de Dios al honrar su sacerdocio, vivir los mandamientos de Dios y enseñar a otros la palabra divina del Señor. No dejen de tener en cuenta el privilegio de ser misioneros mientras estén estudiando una carrera profesional. Su ejemplo, como santos de los últimos días, se observará, juzgará y muchas veces se imitará. Hermanos, independientemente de su edad y de sus circunstancias, les aconsejo que planifiquen su vida con un propósito. Ahora el tercer punto de nuestra fórmula. Enseñen la verdad con testimonio. Obedezcan el consejo del apóstol Pedro, que instó: estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eleven su voz y testifiquen sobre la verdadera naturaleza de la Trinidad. Declaren su testimonio en cuanto al libro de Mormón. Expresen las gloriosas y hermosas verdades contenidas en el plan de salvación. Cuando presté servicio como presidente de misión en Canadá, Señor, hace más de 50 años, un joven misionero que provenía de una pequeña comunidad rural se maravillaba por el tamaño de la ciudad de Toronto. Era bajo de estatura, pero alto en testimonio. Al poco tiempo de su llegada, junto con su compañero, tocaron a la puerta de Elmer Pollard en Oshawa, Ontario, Canadá. El señor Pollard sintió lástima por los jóvenes que en una tormenta de nieve que dejaba muy poca visibilidad iban de casa en casa, por lo que los invitó a pasar. Ellos le presentaron su mensaje, pero él no sintió el Espíritu. Con el tiempo, les pidió que se fueran y no volvieran. Las últimas palabras que dijo a los élderes cuando iban bajando del porche, las pronunció con escarnio. No pueden decirme que realmente creen que José Smith fue un profeta de Dios. La puerta se cerró. Los misioneros caminaron por el sendero. El joven campesino le dijo a su compañero: Elder, no le respondimos al señor Pollard. Él dijo que no creíamos que José Smith fuera un verdadero profeta. Regresemos y testifiquémosles. Al principio, el misionero con mayor experiencia vaciló, pero finalmente estuvo de acuerdo en ir con su compañero. Su corazón estaba lleno de temor cuando se acercaron a la puerta de la que se les acababa de echar. Tocaron, enfrentaron al señor Pollard, pasaron un momento angustioso y entonces, con poder, nacido del Espíritu, el misionero con poca experiencia habló: Señor Pollard, usted dijo que nosotros no creíamos realmente que José Smith fue un profeta de Dios. Le testifico que José sí fue un profeta, que sí tradujo el libro de Mormón, que vio a Dios el Padre y a Jesús el Hijo. Lo sé. Tiempo después, el señor Pollard, que ahora es el hermano Pollard, se puso de pie en una reunión del sacerdocio y dijo: esa noche no pude dormir. En mis oídos resonaban las palabras: José Smith sí fue un profeta de Dios. Lo sé, lo sé, lo sé. Al día siguiente llamé a los misioneros por teléfono y les pedí que regresaran. Su mensaje, junto con su testimonio, cambió mi vida y la vida de mi familia. Hermanos, enseñen la verdad con testimonio. El último punto de nuestra fórmula es servir al Señor con amor. No hay sustituto para el amor. Los misioneros que tienen éxito aman a sus compañeros,
Aman a sus líderes misionales y a las valiosas personas a las que enseñan. En la sección 4 de Doctrina y Convenios, el Señor estableció los requisitos para las labores del ministerio. Consideremos solo unos cuantos versículos. Oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. Cada uno de ustedes que escucha mi voz, bien podría hacerse la pregunta: ¿he aumentado el día de hoy en fe, en virtud, en conocimiento, en piedad, en amor? Por medio de su devoción dedicada, ya sea en casa o en el extranjero, las almas a las que ayuden a salvar bien podrían ser las de aquellos a quienes más aman. Hace muchos años, unos amigos muy queridos, Craig Sudbury y su hermana y su madre Pearl, fueron a mi oficina antes de que Craig partiera a la misión Australia-Melbourne. Era notable la ausencia de Fred Sudbury, el padre de Craig. 25 años antes, la madre de Craig se había casado con Fred, que no compartía el amor que ella tenía por la iglesia y que, de hecho, no era miembro. Craig me confió el profundo y perdurable amor que sentía por sus padres y la esperanza de que, de alguna manera, el Espíritu enterneciera el corazón de su padre y le abriera el corazón al Evangelio de Jesucristo. Oré en busca de inspiración en cuanto a la forma en que pudiera cumplir ese deseo. La inspiración llegó y le dije a Craig: sirve al Señor con todo tu corazón, sé obediente a tu sagrado llamamiento, escribe una carta a tus padres cada semana y de vez en cuando escríbele una carta personal a tu papá en la que le digas lo mucho que lo amas y la razón por la que estás agradecido de ser su hijo. Me dio las gracias y junto con su madre salió de la oficina. No volví a ver a la mamá de Craig por 18 meses, después de lo cual vino a mi oficina y en frases entrecortadas por las lágrimas me dijo: ya han pasado casi 2 años desde que Craig se fue a la misión. No ha fallado ni una sola vez en escribirnos una carta cada semana. Hace poco, mi esposo Fred se puso de pie por primera vez en una reunión de testimonios y me sorprendió a mí y a todos los presentes cuando anunció que había tomado la decisión de convertirse en miembro de la iglesia. Dijo que él y yo iríamos a Australia a reunirnos con Craig al final de su misión para que Fred pudiera hacer el último bautismo de Craig como misionero de tiempo completo. Ningún otro misionero se ha sentido más orgulloso que Craig Sudbury cuando en la lejana Australia ayudó a su padre a bajar al agua que les llegaba a la cintura y con la mano en forma de escuadra repitió esas sagradas palabras: Frederick Charles Sudbury, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor había obtenido su victoria. Sirvan al Señor con amor. Hermanos, ruego que cada uno de nosotros estudie las Escrituras con diligencia, planifique su vida con un propósito, enseñe la verdad con testimonio y sirva al Señor con amor. El perfecto pastor de almas, el misionero que redimió a la humanidad, nos dio su garantía divina. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo
y me traéis aun cuando fuere una sola alma. Cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. De Él, quien pronunció estas palabras, declaro mi testimonio. Él es el Hijo de Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Ruego que continuamente respondamos a su amable invitación. Sígueme tú, en su santo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Israel, come join
Our beloved and eternal nuestro Father, amado y eterno Padre Celestial. our hearts are filled Nuestros corazones están llenos y nuestras mentes han sido inspiradas y edificadas. are very tender Nuestros sentimientos conmovidos come before thee and express our love al poder venir a ti y expresar nuestro amor y gratitud hacia ti and for thy only begotten Son. y hacia tu Hijo unigénito, Redentor, Jesucristo. We're so grateful for thy Holy Spirit, which Estamos agradecidos por el Santo Espíritu que nos acompañó durante la reunión. marvelous music, Hemos escuchado música maravillosa choir, de este coro all the musicians y también we express our love, aquellos músicos a los cuales expresamos nuestra gratitud. noble brethren, Y también hemos escuchado las palabras de nobles hermanos, apóstoles, profetas, quienes nos han dado tu palabra y tu consejo. Father, we have Padre, heard what they have said, hemos escuchado lo que han dicho felt special personal promptings, y hemos sentido susurros inspirados e individuales. Te pedimos que nos bendigas para que podamos ejercitar aquello que entendimos y que podamos ser hacedores de aquello que tú nos has pedido hacer. this great and marvelous brotherhood of Estamos agradecidos throughout the world, por este sacerdocio a través del mundo as we share these experiences, y también cómo esto nos ayuda a unirnos. that we will go about Padre, and do in our pedimos que podamos hacer aquello que tú nos pides en forma individual, aquello que es necesario full disciples. para ser discípulos de tu Hijo, nuestro Salvador. How we love our dear prophet. Cuánto amamos a nuestro profeta, presidente Thomas S. Monson. Thou will continue to Te edify pedimos que por favor lo edifiques y le bendigas, him and his dear wife and y también a su familia y a su esposa. wonderful counselors, De la misma manera, también a sus consejeros y al quórum de los 12, por los cuales estamos muy agradecidos, sabiendo la gran responsabilidad que ellos tienen cherish the bajo sus hombros. Es un placer escucharles. Y Padre, great and sacred. reconocemos la responsabilidad sagrada que está con ellos. For these quorums here Estamos agradecidos por los quórumes about thy business throughout the world, que nos ayudan full of every quorum, y también pedimos por cada quórum. to rise Por favor, bendíceles para que ellos puedan estar a la par de lo que tú deseas de ellos. these things we humbly pray Por estas cosas humildemente rogamos. our Lord En el nombre de nuestro Maestro y Salvador, Jesucristo. Amén.